Bienvenida al segundo día del seminario bíblico y a todos los hermanos también que nos ven a través de Facebook y YouTube. Y bueno, para comenzar vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar el himno número 275. Himno número 275 lo debes compartir. Sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios. Y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor, a todos vas de repetir, lo debes compartir. Las montañas gritaré el gran mensaje de amor, a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, amén, tenemos que compartir a todo el mundo. Vamos a alabar otro himno en esta noche, el himno 192, himno número 192, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco
sin temor. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Amén. Vamos a alabar otro himno. El himno número 296. Señor, tú me llamas. Himno número 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor,
siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Vamos a alabar otro himno al Señor, el himno número 214. Pon tus ojos en Cristo. Himno número 214, pon tus ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Sin importar la lluvia, llegaron a la segunda noche del seminario bíblico. Les doy bienvenida a esta noche hermosa que Dios nos permite para escuchar la palabra de Dios a través del expositor pastor Josué Beck de la Iglesia Buenas Nuevas
Uruguay. Entonces vamos a empezar con la oración del pastor Hugo Mendoza, quien pastorea en la iglesia Buenas Nuevas de Encarnación. Vamos a orar. Señor Padre Eterno, en esta noche le agradecemos, Señor, porque usted un día más nos ha permitido la vida, la gracia de poder estar aquí delante de su presencia por medio de su siervo que usted nos envió desde Uruguay, el pastor Josué Beck, que ayer nosotros pudimos escuchar, Señor, su mensaje. La palabra de usted, Señor, nos hablaba a nosotros, que de verdad Jesucristo es el que hace todo en nosotros. A través de Jesucristo nosotros recibimos el perdón del pecado. Nosotros, Señor, nada hemos hecho, sino fue a través de su gracia, a través del amor de usted y de Jesucristo, que nos dio, Señor, la salvación eterna del pecado, Señor. Por eso, Padre, Jesucristo que está con nosotros, a través de Jesucristo usted nos bendice y también, Señor, trabajará en nuestras vidas. Padre, que en esta noche usted nos permita la gracia abriendo nuestro corazón, permitiéndonos un corazón vacío, un corazón preparado para recibir la palabra, Señor, que usted nos estará hablando a través de su Espíritu por medio de su siervo, Señor. Padre, que en esta noche, Señor, usted permita a cada persona, a los hermanos, a los nuevos que estén aquí, puedan, Señor, comprender el corazón de usted a través de su mensaje y así podamos recibir la palabra y pueda fundamentarse en nuestros corazones, Señor. También, Padre, usted envíe, Señor, más personas, Señor, también los hermanos que estarán algunos todavía por el camino. Usted le permita la gracia para que pueda llegar hasta aquí, Señor. Por favor, que hasta que culmine este seminario, Señor, de esta noche, usted nos permita la gracia, la misericordia y también la atención, Señor, para que podamos, Señor, escuchar la palabra con un corazón abierto y atento, Señor, a su palabra. Porque Satanás buscará de distraernos, Señor, de diferente manera. Pero usted, Señor, nos ayude a través de su Espíritu, Señor, de poder escuchar la palabra en esta noche, Señor. Usted bendiga a su siervo, usted le permita la gracia y también la misericordia, Señor. Estaremos escuchando, Señor, a través de él el testimonio como Dios, usted, Señor, ha trabajado en su vida en la iglesia de Uruguay y así también, Señor, estaremos fortalecidos dentro de nuestros corazones a través de su siervo, Padre. Te agradecemos en esta noche. Quisiéramos glorificarle y dejar todas estas cosas en tus manos, pidiéndote por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nuestra misión está anunciando el Evangelio en 114 países de todo el mundo en este momento. En Sudamérica, nosotros en todos los países estamos predicando el Evangelio, pero en este momento en la iglesia de Venezuela está en ausente el misionero que estaba en Venezuela por la dificultad de lograr el documento de la residencia legal. Él fue enviado a Perú y ahora está esperando el nuevo misionero. Y la misión decidió a enviar Pastor Hugo Mendoza a Venezuela como misionero. Ahora está preparando el pasaporte y después del pasaporte tiene que tramitar y lograr la visa religiosa para ingresar al país como misionero. Pero yo escuché que hay bastante dificultad para lograr la visa religiosa y necesitamos la gracia del Señor. Que oren por el pastor Hugo Mendoza, sobre todo para lograr lo más pronto posible la visa religiosa, así él va a poder llegar a Venezuela como misionero a predicar el Evangelio. Enviar un misionero desde Paraguay a otro país
Es una bendición muy grande para Paraguay, ¿es cierto? Pastor Osupa, cuando yo llegué recién a Paraguay en el año 2012, él nos dijo a todos los ministros de Paraguay, Corea se levantó desde que la misión empezó a enviar los misioneros a todo el mundo. El futuro de Paraguay está en enviar los misioneros al exterior. Esta es nuestra visión en Paraguay. Y este jueves, Pastor Jorge Figueredo tendrá la entrevista para lograr la visa religiosa de Estados Unidos. Al lograr la visa, el Pastor Figueredo será enviado a Los Ángeles de Estados Unidos. Y el Pastor Hugo está preparando para Venezuela. Y por el momento 2 pastores, pero más pastores deben ser enviados desde Paraguay hacia todo el mundo. Amén. Para eso deberían levantarse más ministros paraguayos, ¿verdad? Sí. Así Dios va a levantar su iglesia firmemente aquí en Paraguay. Esta noche también tenemos unas cuantas presentaciones. La primera presentación es la danza cultural de Jamaica, que se llama Bring the Beat. Nuestro grupo Armonía va a presentar esta danza cultural de Jamaica con mucha alegría. Vamos a recibirlo con grandes aplausos. One soul, one people. Can you feel the beat?
¿Me escuchan bien? ¿Ustedes conocen Jamaica? A través de esta danza, ustedes ya pueden decir que conocen Jamaica. Y yo tampoco conozco personalmente, pero me da mucho ánimo y deseo de conocer Jamaica. Viendo esta danza, quiero sentir la pasión, la energía del pueblo de Jamaica. En Jamaica también IYF y la Misión Buenas Nuevas están trabajando grandemente para predicar el Evangelio. Jamaica también está dentro de la voluntad de Dios. La siguiente presentación es soprano solo. La misionera Podayu va a deleitar la alabanza que se llama Canta al Señor. Vamos a recibirla con grandes aplausos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, hola y poder, majestad se haré. Montes caerán y el mar huirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, hola y poder, majestad se haré.
Muchas gracias. La siguiente presentación es solo de violín. El alumno del Colegio Musical Cesori de Paraguay, Samuel Lee, va a tocar el tema Humoresque. Vamos a recibir al violinista Samuel Lee con grandes aplausos. Nuestro Colegio Musical Cesori de Paraguay se fundó en el año 2017 por la promesa que Dios le permitió al pastor Osupa para enseñar la música a todos los jóvenes del mundo. De a poco está creciendo y mejorando nuestro colegio, su sistema y la infraestructura, la enseñanza también. Yo puedo decir con seguridad que nuestro colegio es el mejor colegio del mundo porque fue fundado por la guía del Señor, por la promesa del Señor también.
La inscripción para 2025 está abierta. Los que quieren enviar sus hijos al Colegio Musical Sesori pueden inscribirse desde ya y tienen que apurarse también. Nuestro colegio empieza desde el 7º grado hasta bachiller, dura 6 años la enseñanza. Tiene que empezar desde el 7º grado para poder desarrollar bien el aprendizaje musical a través de nuestros profesores mejores, preciosos, que fueron enviados por el coro. Gracias. Yo quiero que ustedes puedan informar a los demás que quieren brindar la mejor educación a sus hijos, que recomiendan a sus queridos que inscribanse al Colegio Musical Sesori. La última presentación es ensamble vocal de mujeres del Colegio Musical Sesori. Va a dirigir maestra Boda Yu. Este ensamble va a cantar 2 canciones. La primera se llama You Are My Sunshine. La segunda, Bellas Palabras de Vida. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Wow!
Muchas gracias. La verdad que fue hermosa alabanza. No sé por qué usted no pide la otra para escuchar más, pero ya pasó la oportunidad. Tal vez mañana, si ustedes piden la otra tiempo, podrán escuchar más alabanzas hermosas. Este seminario bíblico empezó anoche con el pastor Josué Beck de Uruguay. Va a continuar hasta mañana. Es tan corto el tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que aprovechar lo que Dios nos permite. En esta noche estamos delante de la palabra de Dios. Espero que ustedes puedan abrir sus corazones y prestar atención para captar lo que Dios nos quiere dar a nosotros a través de su siervo. Entonces vamos a recibir al expositor pastor Josué Beck de Uruguay. Buenas noches. Bueno, y para empezar, quisiera compartir Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta versículo 11. Vamos a leer. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta versículo 11. Como ayer nosotros tuvimos un tiempo de conocer sobre el verdadero evangelio, ¿sí o no? El evangelio, como no es solamente hablar de yo recibí salvación, yo recibí perdón del pecado, más que como nosotros encontrar que Jesucristo hizo a nosotros, el evangelio puro Jesucristo. Hoy nuevamente yo quisiera compartir sobre arrepentimiento y la fe. ¿Y qué cosa es arrepentimiento y la fe? Como nosotros, viviendo este mundo, como siempre enfocamos yo, como mi vida, mi situación, mi problema
o mi gozo, mi alegría, en mis cosas. Por eso, como yo dije, el Evangelio no es decir que yo recibí salvación, yo recibí perdón del pecado, yo soy justo. El Evangelio es Jesucristo me salvó, Jesucristo me limpió, Jesucristo me dio justicia. Sí o sí tiene que estar con Jesucristo. Parecía que es igual palabra, pero realmente un poco diferente. ¿Cómo decir yo recibí salvación, yo recibí justicia, yo recibí perdón del pecado? Obviamente necesita explicar cómo. La gente preguntaría, ¿cómo recibiste salvación? ¿Cómo recibiste perdón del pecado? ¿Cómo recibiste justicia? Si solamente ustedes conocieran, yo recibí salvación, ¿cómo van a responder? ¿Sí o no? Pero la verdad, nosotros recibimos salvación por la gracia de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes recibieron salvación por otra manera? No, todo por la gracia de Jesucristo. Que Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo resucitó y Jesucristo nos dio Espíritu Santo. De tal manera nosotros recibimos salvación. Pero de repente algún momento en nuestro corazón, ¿qué es lo que se llega? Parecía que yo recibí salvación haciendo algo bien. Cuando Jesucristo me trabaja, cuando estoy bien. Qué raro. Como hoy nosotros hemos leído Romanos capítulo 5. ¿Qué es lo que habló? Cuando nosotros éramos buenos, así recibimos salvación. Aún éramos débiles, aún éramos pecadores. ¿Sí o no? Así nosotros recibimos salvación. Pero de repente en nuestra vida, ¿qué es lo que llega? Cuando Dios trabaja para mí, cuando yo estoy leyendo bien la palabra, cuando mi corazón está bien, cuando mi corazón está firme, o cuando estoy yendo bien a la iglesia. Si no, parecía que Dios no trabaja, ¿sí o no? Parecía que Dios está lejos, parecía que Dios ya no quiere a mí. Pero en realidad no depende que nosotros hacemos bien y mal, como sino que había la voluntad de Dios para salvarnos. Por amor de Dios. Por eso en la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo, nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Por eso Dios preparó, Señor Jesucristo, para que a través de Él todo sea salvo. Amén. Pero Satanás es tan astuto. Después de recibir la salvación, haciendo vida de creencia, ¿qué es lo que engaña a nosotros? Engañando, buscar nuestra condición. Tú tienes que tener alguna condición para recibir bendición. Así viviendo, ¿cómo puedes ser bendito? ¿Sí o no? ¿No llega ese pensamiento a ustedes? Solo a mí nada más, ¿o no? Esta vez como yo
preparando campamento mundial en Uruguay. Eso es un gran milagro, hacer campamento mundial allá en Uruguay. ¿Por qué? Porque yo digo eso es un milagro. Nosotros no teníamos ninguna condición para realizar. Y porque en el principio no había la lista de turno de hacer campamento mundial, porque acá en Sudamérica tiene un turno, ¿sí o no? Acá en como del sur de Sudamérica tiene Argentina, Paraguay, a Brasil con turno hacia campamento mundial, ¿sí o no? Ese año realmente debería ser tocado acá en Paraguay. Por eso yo tengo un poco como uno de agradecimiento, uno de poco de perdón a ustedes. Se quitó esos tiempos. Sinceramente, en nuestro país no tenían la condición. Y tampoco nosotros no teníamos un lugar grande como acá, o como Argentina, o como en Iglesia de San Paulo. Todo el país que tiene su propia iglesia, propio terreno, y también tiene varios miembros también. Pero comparando en mi país, como en Uruguay, nosotros estamos en una casa de alquiler y no había tantos miembros. Y también creo que algunos ya fueron en Uruguay, conocen sobre el valor de las cosas. Muchos hermanos me dijeron, pastor, ¿qué pasó en Uruguay? Todo es caro. Vinieron todos asustados. No puedo comprar ni una cosa, una galletita, vale mucho caro. Decía. Yo también cada momento salgo de mi país, asusto. ¿Por qué? Tan barato todos los lugares. Argentina y Paraguay, Brasil, no importa, cualquier lugar es más barato que Uruguay. Entonces yo también me asusto. ¡Wow! Ese otro mundo, tengo que comprar eso. Un día cuando fuimos para Argentina, el precio de diferencia casi cuádruple. Ahora ya también subió mucho en el valor de Argentina. Pero antes del cambio de presidente, para nosotros es el lugar todo gratis. Como decía, una pasta de diente. En Uruguay una pasta de diente poco grande vale más de $5, como $6, $7. Pero en Argentina, con eso puedo comprar 5 o 6. Por eso cada vez que mi esposa iba allá en Argentina, se volvía loca. Compra toda la cosa. ¿Y por qué? Si uno puede comprar en Uruguay, allá en Argentina podía comprar 4 o 5. ¿Cómo no volviera loco? ¿Sí o no? Es también combustible. Cuando hace campamento mundial hay mucho movimiento de autos, ¿sí o no? ¿El auto cómo anda? ¿Auto con aire o no? Con combustible. Allá en Uruguay es tan caro el combustible. Ustedes deben agradecer vivir en Paraguay. Igual los uruguayos creo que no piensan mucho, viviendo en Uruguay tan benditos. Pero la verdad, allá en el combustible
más de doble de acá. Solo para cargar 1 litro de nafta, casi llega a $2. Ahora aquí, ¿cuánto hace $1 como el guaraní? 7.500. Como pensando por guaraní, solo cargar un litro de nafta vale como 15.000 guaraní. Más de doble, ¿o no? Pensando precio de nafta, pensando precio de todas las cosas. Y además, nosotros no tenemos nada, ni plato, ni olla, ni fuego. Tenía que preparar la comida para 1.000 personas. No tiene fuego, ¿cómo puede cocinar entonces? No tiene plato para poner la comida. ¿Cómo puede? Pensando toda la condición, en Uruguay no debería realizar. Pero ¿cómo podíamos hacer el campamento en Uruguay? Primeramente, los pastores también que me preguntaban, ¿tú deseas hacer campamento mundial? Y yo también tenía un deseo. Ya no quería ver más la condición. Solamente conforme la condición para realizar el campamento mundial, no sé cuándo podría hacer. Capaz pasando 10 años o 20 años más. Yo como pensando, ¿cuándo yo podré invitar al pastor Oxoba como este año ya cumplió más de 80 años? ¿Cuándo podría venir en Uruguay si no haría el campamento mundial este año? Entonces, yo solamente dije, sí, cómo no, en Uruguay podemos hacer el campamento mundial. La verdad, la condición no está nada. Pero solo yo dije, pastor, no importa si podemos hacer. Obviamente los pastores también conocen la condición de Uruguay. Pero, sinceramente, yo hallé la gracia a los pastores que decidieron hacer en Uruguay. Ahí empezamos a preparar. Pero era un poco difícil. Ahora yo digo poco difícil, ¿sí, no? Pero en realidad era muy difícil. En el principio, cuando yo quería conseguir un lugar justito, porque yo calculé en mí mismo, porque yo siempre calculo. Como Felipe, cuando Jesucristo preguntaba, ¿cuánto de pan necesita para comer tanto ese multitud? Felipe calculando, 200 denarios faltaría. Yo también siempre sentado calcular. ¿Cuántos hermanos de Argentina van a venir? ¿Cuántos hermanos de Paraguay venir? Ay, capaz si hermanos de Bolivia venga, ¿qué haría? Solo he sentado calculando. Si viene Argentina, Paraguay, como en ese momento yo pensando, Bolivia hasta Brasil. Entonces debería conseguir 1.000 alojamientos, más de 1.000 alojamientos, un lugar para entrar 1.000 personas. Sí, en Uruguay hay algunos lugares puede entrar 1.000 personas, más de 1.000 personas.
Pero un lugar más grande se llama Antera Arena. Obviamente nosotros mandamos todos los lugares que ser cotizados, que pedimos cotización. Un lugar que no se le respondió, otro lugar me respondió, un lugar me respondió. Ese lugar Antera Arena no se respondió. Para usar por día $20,000. Solo un día. $20,000. Entonces para usar 3 días, $60,000, ¿sí o no? Solamente usar ese lugar. No está incluido para como alquiler de luces, sonido y nada. Solo para usar el lugar era 60,000. Entonces me quedé pensar, será muy caro, 20,000. ¿Cómo podríamos hacer ese lugar? Entonces, ya en mi mente se borró. Antera Arena, no. Había un lugar como Convention Center, un hotel que están dentro. Nos costó muy barato. Ahí entra como 1,000 personas por día. Usar ese salón era 2,500. Caro y barato. Un lugar $20,000, un lugar 2,500. ¿A dónde desea hacer? Mi corazón ya está 100% ese lugar. Y además ese lugar no es tan grande, solo un convention center así. Entonces no necesitaba un audio tan rojo. Y también ellos están como tiene su audio para hacer el evento. Eso también alquilaba muy barato, solo como para 3 días, $1,000 nomás. Era todo barato, ¿no? Entonces calculando todo, ese es el lugar perfecto para nosotros, yo dije. Entonces para hacer campamento en 3 días solamente nos gastaría $20,000 suficiente. Entonces un día solo uso de Antera Arena $20,000, ese lugar para 3 días, todo $20,000. Qué bueno, ¿no? Entonces yo avisé a todos, pastor, yo no averigué todos los lugares, ese lugar vale tanto, ese lugar vale tanto, ese vale tanto. Ese lugar sería mucho mejor hacer. Él también, bueno, así tanto diferente el precio, estaría bien. Pero cuando un día el pastor visitó para chequear, vio ese lugar, me parece no puede hacer ese lugar. Porque será muy difícil realizar campamento mundial. ¿Dónde van a comer? ¿Cómo van a invitar a la gente? Porque ese lugar estaba justamente en el centro, es primera plaza de Montevideo, frente de edificio del presidente. Entonces el lugar era muy complicado de transporte, toda la cosa. Y tampoco yo dejaba comer adentro, entonces tenía que comer afuera. Pero está enfrente del edificio del presidente, no podía dejar a ustedes que sienten ahí en el parque comer así. Había varios problemas. Y también no estaba condicionado para como un escenario, creo que más chico que ese escenario. Acá ustedes tienen un escenario tan grande, ustedes
No sé si usted recuerda 2014 que hicimos cantata navideña en ese lugar. Si algunos que se recuerda, hicimos cantata navideña en ese lugar, con ese escenario. No sabe usted cómo nosotros preparando esto, nadie dormimos. Pero igual, ese lugar podía hacer ese cantata navideña. Pues ustedes deben estar agradecidos de tener ese edificio, ese lugar tan grande, tan hermoso. Nosotros para buscar era tan difícil. Ese lugar que cuando yo quisiera realizar, cuando vio el pastor, decía, ese lugar no puede. Entonces, por si acaso yo mostré ese Antera Arena. Pastor, tenemos un lugar ese muy más grande, ese Antera Arena, pero un poco caro. Mi corazón está 100% no hacer ese lugar. Pero cuando él visitó ese lugar, ¡wow! Acá tiene que hacer campamento mundial, decía. Ay, me dolía la cabeza. Solamente salía, ¡ay, santo Señor! ¿Por qué yo mostré ese lugar? Pero era poco caro. No sabía cómo hacer. Entonces, solamente estaba orando, pensando. De repente llegó un correo. ¿Qué correo era? Ese lugar Antera Arena nos mandó un correo diciendo, ¿van a realizar o no? Porque nosotros no respondíamos cuando ellos nos dieron la cotización. Yo dije que no responda más. Porque era tan caro, ellos piensan que nosotros somos una empresa grande, realizar, no responda más. Pero ellos mandaron correo a nosotros. ¿Para hacer o no? Entonces yo dije, bueno, entonces mandarlo un correo que está muy caro, por eso no podemos realizar así. Así mandamos correo. ¿Cómo respondieron? Entonces, ¿cuánto quiere? En serio, así ellos respondieron a nosotros. Entonces yo dije, capaz, si ustedes nos daría por día solo $10,000, vamos a pensar, yo dije. Ellos nos dieron cotización 20,000, yo dije 10,000 nada más. Mitad, ¿sí o no? Yo pensando que así ellos van a rechazar 100%. Para decir a pastor, así ellos se rechazaron, ellos dijeron que no pueden así, para responder así. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron, bueno, vamos a hablar con el directivo, después respondemos. Y después pasando 2 días, dijo que, ok. ¿Qué es lo que está hablando? Ok. ¿Solo 10,000? Por eso nosotros decidimos hacer ese lugar. Qué raro. Ellos hablaron 20,000, yo dije 10,000, voy a pensar, pero ¿cómo ellos aceptaron? Increíble, ¿o no? Por esa manera, ya como en mi corazón que no tenía ánimo para hacer ese lugar, yo empecé a decidir, bueno, todos los siervos les gusta ese lugar, como ellos también están como ofreciendo a nosotros, eso será voluntad de Dios, vamos a hacer eso. Decidiendo ese lugar para realizar, pero
realmente no es solamente como hacer el contrato con ellos. Para realizar el campamento mundial, ese lugar tiene que presentar en intendencia para recibir autorización de evento, y también sobre los menores de edad que para entrar, para hacer actividad también necesitaba recibir un permiso. Varios procesos tenía. Sinceramente, para recibir toda esa autorización demoramos casi 4 meses. Yo, mientras preparando esto, me llegaba mucha preocupación. ¿Podremos recibir esa autorización? Así nosotros hicimos contrato todo, pero si no recibe autorización no podemos hacer. ¿Sí o no? Pero como antes de realizar nuestro campamento, como 2 o 3 semanas antes, salió toda la autorización. Y también como intendencia nos pedía una garantía y también impuesto para hacer evento. Recibimos todo exoneración. Eso casi calculando era 10,000. Yo mientras preparando campamento mundial, podía ver una cosa. Nosotros empezamos cero, sin condición, pero solo que poniendo en corazón, recibiendo guía de la iglesia, cuando avancé, Dios uno a uno nos ayudaba. Abría toda la puerta. Como bajando precio y como dando toda autorización. Pero no solamente recibiendo autorización, consiguiendo lugar a hacer campamento mundial, ¿sí o no? Si ustedes vienen, no hay lugar para dormir, ¿qué pasa? Eso es un gran problema, ¿sí o no? Entonces nosotros empezamos a buscar todo el alojamiento. Nosotros mandamos todos los hoteles para recibir cotización. Nosotros pedimos, si nosotros utilizaremos todo el hotel, ¿cuánto nos daría una cotización? ¿No podía dar una especial? Todos los hoteles, como responde, nosotros nos alquilamos todo. ¿Qué? Sí o sí tiene que dejar un espacio para otro cliente, decía. Qué raro mentalidad que tenía ese en Uruguay. Todos somos como clientes, ¿sí o no? Para usar ese lugar. Como decir, como seguro de ocupar ese lugar. ¿Qué sería mejor? ¿Tiene que dar todo o no? Es tan seguro usar como 4 o 5 días. Pero ¿qué pasa? Capaz viene otro, tiene que tener la habitación vacía. Wow. Acá en Uruguay era muy diferente. Yo sería dueño de un hotel, me encantaría dar todo el espacio que ocupen. ¿Sí o no? Para que mejor que estén vacío una habitación y usando ganar dinero. Pero ya veo que a los uruguayos no interesa tanto ganar dinero. Entonces, para conseguir alojamiento también era muy difícil. Un lugar para 40, un lugar para solo 30, un lugar para 100, un lugar para 200. Así. No sabe cuántos lugares que nosotros conseguimos alojamiento. Creo que más de 6, 7 lugares que teníamos que conseguir. Pero finalmente
¿Ustedes durmieron todo bien? Qué gracia. Yo preocupé mucho. Ay, ¿cómo podrá dormir todo lo que viene afuera? Deben quedar bien, en un lugar bueno. Viene tan lejos, por lo mínimo tiene que quedar bueno hospedaje, descansar bien. Si como nosotros no podríamos preparar bueno, ¿qué pasa? Pero por la gracia de Dios, podíamos conseguir muy buenos lugares. Había todo aire acondicionado, ¿no? No sufrieron calor. Uruguay también un poco caloroso. No comparando, y no puede comparar acá en Paraguay, pero Uruguay también un poco caloroso. Pero por la gracia de Dios que podíamos conseguir un alojamiento. Pero ya tienen lugar y alojamiento, ya está listo, ¿no? ¿Qué hay problema? Comida. Deben comer ustedes, ¿sí o no? Sin comer pasa 4 o 5 días, ¿qué pasa a ustedes? Ay, acá en Uruguay tan difícil, porque no está ninguna comida. No debería pasar esto. Entonces nosotros mucho tiempo queríamos conseguir un lugar para cocinar. Varias maneras buscábamos, pero era muy difícil. Anteriormente como nos dieron un lugar para cocinar, pero este tiempo justamente yo estaba renovando, como remodelando, por eso no podía usar. Conseguimos otro, queríamos conseguir otro, dije que no, algunos lugares no tiene capacidad para cocinar. Todo fue rechazado, diciendo es difícil, no puede. Creo que mi esposa se quedó más difícil por la cocina. Pero finalmente Dios nos hizo contactar como una escuela de policía, una escuela de también como eso se llama republicana, no me recuerdo bien eso, pero una policía especial. Ese lugar también finalmente nos prestó para utilizar. Por eso podíamos cocinar para ustedes. No sé ustedes cómo comieron. Ojalá que ya pasaron bien. Pero ya solucionamos lugares, alojamiento y la cocina. ¡Ah, qué bien! Pero aún falta, ¿sí o no? No había un lugar para comer ustedes. Sí hay comida. Deben haber un lugar para comer, ¿sí o no? Pero no sabe a dónde tenemos que preparar para que ustedes coman bien. Pero todos los pastores decían, acá en Uruguay tan caloroso, si dejaría comer afuera, todos van a morir. Pero los paraguayos no sienten frío. Cuando vino los jóvenes de Paraguay, decían, pastor, acá tan frío. Yo estoy tan con calor. Ellos decían, tan frío, uno que enfermo y así. Porque Paraguay es más caloroso, ¿sí o no? Entonces algunos sufrían por temperatura de Uruguay que frío, pero normalmente todos sentían calor.
Entonces todos los pastores que preocupaban, ¿dónde van a comer así tantas participantes? No había un lugar. Entonces voy a conseguir una carpa ahí poniendo afuera la carpa para comer adentro. ¿A dónde van a poner? Que tal vez ese lugar o tal vez ese lugar. Pero no había un lugar tan justo para poner esa carpa y acomodar. Mucho mejor comiendo allá en Antera Arena, ¿sí o no? Porque tiene aire acondicionado, tiene un lugar grande. Pero en el principio ellos no nos dejaban. No quisieran dejarnos que coman adentro. Pero finalmente dejaron comer adentro. Entonces comieron abajo del aire acondicionado, ¿no? Tan fresco, no necesitaba sufrir el calor. ¿Qué cosas yo podía ver? El inicio no había condición, ¿sí o no? Pero cuando empecé, uno a uno, Dios que preparaba toda la condición. Sobre el lugar, alojamiento, cocina, como para el lugar para comer, sobre transporte también. Hasta economía también. Dios se llenó todo. Yo viendo tales cosas. Trabajo de Dios no es tan depende de la condición de nosotros. Solamente si Dios desea trabajar, así Dios trabaja. Amén. ¿Qué tiene que nosotros encontrar? Deseo de Dios. Dios, ¿qué quiere? Dios quiere trabajar o no. No es que necesita preparar de nuestra condición para que Dios trabaje. No importa de nuestra condición que como estamos. Solamente enfocando a Dios, Dios quiere trabajar. Si Dios desea trabajar, Dios trabaja. A través de esto, nosotros también tuvimos un trabajo más, que era comprar un edificio. Esa cosa también yo no quería. No quería hacer el lugar ante la arena del campamento mundial. No quería comprar el edificio. Todo lo que yo no quería, pero Dios quería. Ese es el tema. Todo lo que yo no deseaba, Dios deseaba hacer. En nuestra vida también siempre se pasa esto, ¿no? Esa cosa yo no quiero, pero siempre veo que Dios quiere eso. Se sucede muchas veces, ¿sí o no? Sí, obviamente en mi corazón quería comprar el edificio. Porque si no quiero vivir siempre en un alquiler. Pero el tiempo, es importante el tiempo, ¿sí o no? No quisiera comprar en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Campamento mundial. Haciendo campamento mundial para comprar un edificio, ¿será fácil o difícil? Ustedes también experimentaron. Haciendo construcción y preparando campamento mundial, ¿era fácil o difícil? Era difícil. Casi hasta último día estamos ordenando, terminando la construcción. Me recuerdo en el 2014.
Pero más que eso, solo que ustedes como hicieron construcción, hacer campamento mundial, es el lugar, ¿sí o no? Por eso con ánimo ustedes podían avanzar. Finalmente hicimos campamento mundial acá. Pero en nuestro caso es un poco diferente. ¿Por qué? No vamos a hacer campamento mundial en ese lugar. Hacer otro lugar. Y además, los pastores que cuando vieron en el principio ese lugar, acá aún compra no puede utilizar esta vez, decía. Porque era terrible ese lugar. Creo que algunos jóvenes que fueron ya conocen en principio cómo era o no. Ellos sí que nos ayudaron para limpiar, ordenar ese lugar. Porque ese lugar estaba tanto tiempo abandonado. Estaba metido la gente. No es dueño que vive. Estaba metido la gente de la calle, drogadito, alcohólico. ¿Qué es lo que hacía? Si hubiera ocupado bienes, sería mejor, pero ellos no cuidan nada. Obviamente no es de ellos, solamente está quedando nada más. A algún lugar ellos se quemaron. Todas las ventanas sacaron, todo el cable fue llevado. No sé, algunos decían, hasta ellos para drogarse se llevaron ladrillo. Para llevar ladrillo se rompieron todo el muro, todo el piso. La basura era tan horrible. ¿Ustedes ya cenaron todo? ¿O todavía no? Entonces no voy a hablar. Porque era tan sucio. Usaron tan horriblemente. Entonces, a veces algunos pastores, me siento, vomito, así decían al ver ese lugar. Porque estaba muy desastre ese lugar. Y además nadie podía imaginarse cómo preparar el campamento mundial allá. Pero por eso yo estoy muy agradecido de Paraguay. Que vinieron los jóvenes, nos ayudaron mucho, ordenar, limpiar casi todos los días. Ya veía poco a poco se cambiando ese lugar. Finalmente, nosotros preparamos allá todo el campamento mundial. Pero en el principio en mi corazón yo no quería comprar. Sí quería comprar poco después del campamento mundial, para que no gaste mucho dinero en ese lugar. En vez de gastar eso, quisiera ocupar durante el campamento mundial. Pero Dios no me dejaba así. Dios nunca deseaba que hagan conforme a mi deseo. Los pastores, viendo ese lugar, aún estaba tan así. Ese lugar es muy bueno, sí o sí tiene que comprar. Sí, obviamente hay que comprar. Sí, cómo no, ese lugar tan grande, tan bueno, yo también quiero comprar. Pero ahora no. Después del campamento mundial, después de Pastor Oxubac, también vea ese lugar, que decida que compre, así voy a avanzar. ¿Sería mejor o no? Sí.
Yo quisiera presentar también, Pastor Osua, que vea ese lugar cómo está, si él también se agrada para comprar, avanzar para comprar. Pero no me dejaba así. El dueño pusieron en remate, porque él también estaba muy cansado de deuda, con las personas que meten. Entonces, ya ellos ya subieron en remate. No importaba el valor baja, alto, solo ya quería vender nada más. Entonces, si se quedaría remate, nosotros no tenemos oportunidad, porque para hacer remate tiene que tener dinero, ¿sí o no? Pero nosotros no habíamos dinero. Entonces nosotros fuimos a dueño. ¿Por qué hicieron como remate? Después, como pasando pocos meses, nosotros vamos a comprar. ¿No puede aguantar? Decía, no. Nosotros vamos a hacer remate nomás. Sí. Yo no quería perder eso. Los pastores también decían, ese lugar no tiene que perder, sí o sí tiene que comprar. Entonces yo, ¿con qué manera podemos cancelar ese remate y quedar en nosotros? Entonces yo dije, bueno, entonces antes de llegar al remate, preparen una seña, como 10% del valor, y vamos a hacer contrato. Bueno. Pero solamente para seña también, como necesitaba casi $36,000. ¿Dónde voy a conseguir ese dinero? Solamente nos dejaba solo una semana. En una semana para conseguir $36,000, ¿fácil o difícil? Si lo que es fácil, ustedes, por favor, vivan en Uruguay. Yo pensaba, ¿cómo puedo conseguir ese dinero? Dios mío. Creo que mientras preparando el campamento mundial, comprando ese lugar, todo el tiempo en mi boca salía, Dios mío, nada más. No podía decir otra cosa. Pero de repente un hermano, como me acercando, diciendo, pastor, por la guía de usted, yo estoy juntando dinero para comprar la casa, pero aún me falta mucho, decía. Quisiera que ocupe primero ustedes. Así nos dieron ese dinero. ¿Cómo Dios le movió a ese hermano para como dar su dinero para que nosotros primero ocupen? Él también está juntando dinero para comprar en su casa. Pero ese hermano, como nos dieron ese dinero, entonces hicimos seña. Poniendo la seña hicimos como el contrato. Pero ellos quisieran que nosotros que paguemos 50% sí o sí para que nosotros utilicemos ese lugar. Solamente nos dejó, creo que 1 mes, 2 meses nada más. Era 50% del precio, era casi $180,000. Porque el total de ese precio de nuestro predio, ese Uruguay, era $306,000. Pensando muy caro, no, es barato. Porque el tamaño de como superficie es 3,030 metros cuadrados. ¿Chico o grande? Grande. Y también tiene edificio edificada 1,550 metros cuadrados. Bastante, ¿o no?
Pero el dueño solamente deseaba vender y también vio el edificio estaba muy abandonado, entonces solamente él vendió el precio de terreno nomás, no contó sobre el edificio. Entonces, solamente en un mes tenía que preparar todo ese dinero, como el de 50%. Solo un mes para conseguir $180,000. Todo el día me surgía en mi corazón. Aún soy pastor. Creo que ahora necesito hacer 5 de oro. ¿Sabe qué es 5 de oro? Allá en Uruguay, uno de lotería. Aún soy pastor, creo que ese tiempo necesito una lotería para lograr. Creo que Dios me daría eso. ¿Cómo surge en ese corazón? Pero yo como pienso un poco más. Siendo pastor no tiene que hacer esto. Entonces sería mejor llamando a un hermano. Voy a dar un número a usted, usted compre. Llegaba hasta ahí pensamiento. Decir, yo no compré lotería, hermano compró lotería. La verdad, en mi corazón, todas las cosas quisiera usar, toda la manera quería utilizar. Pero Dios no me permitió hacer tales cosas. Solamente me hizo orar, pensar, meditar. Y mi padre también deseaba ayudarme. Entonces mi padre decidió, bueno, yo te ayudo, voy a dar un dinero. Muchas gracias, padre. Pero ¿cómo voy a enviarte? Eso es el tema. Aún él desea ayudarme, no había manera para recibir el dinero. Entonces voy a conseguir el banco, a través del banco para recibir. Pero en ese momento era muy difícil para ocupar el banco porque era el fin del año. Hubo un problema en banco. ¿Qué problema? Alguna empresa, algunas organizaciones utilizaron el banco para lavar dinero. Entonces, el banco empezaron a trancar todo el dinero para revisar si ese dinero está bien o no, para chequear, revisar. Entonces, cuando nosotros averiguamos el banco, decía, si aún puede enviar, no sabemos cuándo llega a ustedes. Algunos enviaron, recibieron después de 6 meses. Algunos 4 meses, algunos un poco más rápido, en 2 meses. Pero nosotros tenemos un tiempo limitado para pagar. Solo en un mes. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Mi padre me llamaba, ¿ya conseguiste manera para enviar? No, padre, espérame. Mi padre dice, ¿quiere recibir o no quiere recibir? Ay, obviamente quiero recibir, pero estoy buscando la manera, espérame. Buscando, no podíamos encontrar. Pero de repente un escribano de ellos dijeron, capaz enviar directamente al vendedor. Aún no es todo el dinero, algún monto que enviando el vendedor. Entonces yo, capaz. Entonces yo llamé, padre, puede enviar al vendedor directamente en su cuenta. Aún si nosotros enviamos, mandamos como recibo,
Ya después se tranca dinero, es problema de ellos, no es el problema de nosotros. Ellos que busquen el dinero y nosotros ya enviamos, ya dimos a vendedor. Entonces, si tranca el dinero, es problema de ellos, no importa a nosotros. Así yo pensé. Entonces mi padre, ¿estás seguro? Sí, padre, por favor envíe. Entonces mi padre envió a vendedor directamente. Ya tenemos el recibo, ya mostramos. Todo el banco decía, es tan difícil para recibir dinero y está haciendo mucho como revisión, va a demorar más. ¿Sabe cuántos días demoró para llegar el dinero? 2 días. Solo en 2 días llegó a él su cuenta, no tuvieron problema ninguno. Qué gracia, ¿no? Así, uno a uno, Dios se solucionaba. Finalmente, compramos. Y después usamos ese lugar como nosotros nuevamente, como limpiando, remodelando. Así podemos utilizar ese lugar. Los jóvenes practicaron baile, ese lugar, y prepararon para salir, promoción. Toda la preparación de campamento hicimos allá. También ahí armamos cocina coreana para coro, para los pastores. Al lado yo viendo tales cosas. Eso es el poder de Dios. Eso es gracia de Dios. Porque al inicio no teníamos nada de la condición. Pero no importa, depende de la condición trabajo de Dios. Ya veía que Dios quería hacer campamento mundial en Uruguay, por eso nos ayudaba todas las cosas. El más problemático era yo. Porque Dios quería hacer ante la arena, Dios quería comprar ese lugar. ¿Quién que no quería? Yo, siendo pastor, siendo líderes de la iglesia, todos están diciendo, no, eso no puede, imposible. Quisiera que ustedes no piensen que Dios no desea ayudarles. Dios quiere, desea. El problema es nosotros. Nosotros está prohibiendo que Dios trabaje. ¿Por qué? ¿Con qué manera? Viendo mi condición, viendo mí mismo. Creo que así no, Dios no va a trabajar, así no, Dios no me va a ayudar. Todo el tiempo teniendo ese pensamiento, está prohibiendo que Dios trabaje en nuestra vida. Acá en Romanos capítulo 5, ¿qué está diciendo? ¿Jesucristo murió para nosotros cuando éramos buenos? No, cuando éramos pecadores. Cuando no teníamos la condición. Solamente por amor de Dios, por la gracia del Señor. ¿Sí o no? Pero en algún momento nosotros estamos buscando mi condición para recibir bendición. ¿Qué pasó? Olvidamos nuestro origen, principio. ¿Quién éramos? ¿Cómo éramos? Solamente nosotros hallamos la gracia. Solamente recibimos la gracia de Dios. Y ahora, pensando que somos algo, recibiendo la salvación, siendo justo, pensando que soy algo especial.
hermanos amados, no piensen de tal manera. ¿Soy pastor, entonces soy especial? No, nada que ver. Yo también no recibo la gracia de Dios, soy inútil. ¿Y ustedes? Si Dios no da la gracia, ¿ustedes son útiles? No son. Pero Satanás, ¿cómo engaña a nosotros? Yo vivo por el Evangelio, yo tengo la salvación, yo tengo conocimientos del Evangelio. Parece que soy útil, parece que yo estoy haciendo algo bien. Pero cuando apareciera algo mal, apareciera algún defecto, ¿qué pasa? Así Dios no me trabaja. Siempre buscamos la condición para que Dios trabaje en nosotros. Pero el trabajo de Dios no depende de nuestra condición. Quisiera que ustedes sepan esto. No depende de nuestra condición que Dios trabaja. Solamente Dios trabaja a través de su voluntad, a través de su iglesia. Si nosotros seguimos conforme a la iglesia, conforme a la guía, sí o sí Dios trabaja. ¿Qué pasó? Creo que yo no, está diciendo que no grite. Dios quiere trabajar a través de nosotros, pero no conforme nuestra condición, solamente por su gracia, por su misericordia. Solamente nosotros estemos delante de Él, que sea como vacío, que me utilice nada más, como siendo instrumento. Como un instrumento trabaja solo, no. Para tocar guitarra, como una guitarra, por sí mismo puede sonar. Alguien tiene que tocar, ¿sí o no? Piano, dejando solo, endemoniado, solo se suena. No, alguien sí o sí tiene que tocar. Igual el demonio tocando se suena. Pero por sí mismo no suena, ¿sí o no? No sirve, así solo parado ya. Usted también ve ese piano no sonando nada. Cuando se sienta maestro de César, cómo se suena tan linda, ¿sí o no? Pero ahora no suena nada, porque no está usando. Igual manera, nosotros también, siendo instrumento de Dios, Dios tiene que usarnos, ¿sí o no? Pero el problema de nosotros no es que quiero que Dios nos use, solo nosotros queríamos hacer. Por eso Dios no puede utilizarnos, diciendo, déjame, primero voy a intentar, después si yo falla, Dios, usted haga. Siempre nuestro corazón es así. Primero voy a solucionar, si no me alcanza, en ese momento me ayude. Ya, ¿qué es arrepentimiento en la fe? Arrepentimiento es reconocer en nuestro principal, nuestro origen. ¿Cómo recibimos salvación? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Porque éramos pecadores. No éramos útiles para Dios. Amén. Reconociendo esto, creer en Jesucristo que Él hizo para limpiar nuestro pecado. No es que nosotros hicimos para limpiar nuestro pecado,
sino que solamente nosotros hicimos mal, hicimos como defecto. Solamente Jesucristo dio la gracia para limpiar, para ser perfecto. Amén. Quisiera que ustedes no tomen su obra. Mejor queden inútiles para que sea instrumento de Dios, como Dios utilice a nosotros. Quisiera que ustedes no sea como trabajador, mejor sea instrumento de Dios. A través de usted manifiesta la gracia de Dios. Eso sería mucho mejor, ¿sí o no? Más que trabajar nuestro sí mismo, recibir jactancia nuestro sí mismo, o Dios utilizándonos y Dios sea levantado. ¿Qué será mejor en su vida? Como ser instrumento de Dios, ¿sí o no? Para ser instrumento de Dios, no debería poner nuestra condición, porque Dios no trabaja a través de nuestra condición, solamente Dios trabaja por el amor, por su gracia, por su misericordia. Amén. Por eso, como Dios, cuando nosotros éramos pecadores y nos mandó a Jesucristo para limpiar nuestro pecado y también para dar la justicia y para llamar a su Hijo. Cuando éramos pecadores. Amén. Quisiera que ustedes no olviden esta cosa. ¿Cómo nosotros recibimos salvación? ¿Cómo nosotros podíamos ser justos? Eso es el primer amor. Como en Apocalipsis dice, les quiero contar una cosa. Olvidó el primer amor. No quisiera que ustedes pasen a olvidar ese primer amor. Siempre en sus corazones que guarden ese primer amor, que es evangelio, como Jesucristo hizo para nosotros. Amén. Bueno, hoy esta noche hasta aquí que vamos a orar. Dios Padre, le agradecemos, Señor, a través de ser romanos. Nosotros nuevamente reflejan en nuestro corazón que Jesucristo, cuando murió en la cruz, cuando limpió nuestro pecado, cuando nosotros éramos pecadores débiles. Señor, el trabajo de Dios no depende de nuestra condición, sino que por su amor, por su voluntad. Solamente quisiera que usted utilice a nosotros como su instrumento para que a través de nosotros sea manifestado la gloria de Dios. Señor, quisiera que usted cada momento cuide nuestro corazón para que no sea engañado a Satanás, solamente quedando como nuestro corazón que es tan vacío, humilde, para que es Dios que trabaje en nosotros. Le agradecemos y le glorificamos. Todas las personas que están sentadas escuchando la palabra de Dios, quiero que permita tener la fe y quiero que usted permita su palabra en nuestro corazón para que el Espíritu Santo guíe en nuestra vida. Le agradecemos y le glorificamos. Quisiera que bendiga a todos nosotros y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muchas gracias. El seminario bíblico hasta mañana vamos a continuar. Esta noche también tendremos el segundo tiempo, como anoche, con el mismo grupo. Vamos a tener reunión grupal.
Y también para los invitados, nuestros pastores atenderán con la comunión personal. Muchas gracias, nos vemos mañana.